Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar del ciclo de webinars que estamos realizando desde Vircel y en este caso relacionados con Virclea Lotus. En este webinar que vamos a presentar hoy vamos a ver cómo se deben analizar los datos reportados por Virclea Lotus. Vamos a comenzar en este caso simplemente mostrando cuál es la forma en la que tenemos de importar los archivos XML. Posteriormente, vamos a demostrar cómo podemos generar una tabla dinámica y, en este caso, extraer la mayor información posible del instrumento. Y a partir de este caso en particular, vamos a presentar una serie de ejemplos. En este caso, creo que son ejemplos bastante representativos de situaciones reales, porque son todos ejemplos de casos que nos han entrado dentro de Customer Service, en los cuales mostraremos pues, situaciones en las cuales puede haber kit que esté reportando valores de QC inválidos porque está muy cerca de su ciclo o porque se haya comprometido. Mostraremos también ejemplos de, en este caso, resultados que han sido reportados con QC inválidos precisamente por una mala praxis por parte del cliente. Y finalmente presentaremos como ejemplo un caso en el cual se detecta de manera significativa que el instrumento está presentando una serie de inconvenientes. Durante todo el transcurso de este webinar, si hay algún tipo de pregunta, no duden en pararme, porque creo que es la forma más interactiva de hacerlo. Y si no, pues al final del webinar, en la parte de preguntas y respuestas, intentaremos aclararlo todo de la mejor manera posible. Dicho lo cual, pues comenzamos en este caso presentando cómo debemos analizar los resultados XML de un instrumento, en este caso Virclea Lotus. Para ello, lo primero que tenemos que asegurarnos es que disponemos de la herramienta necesaria para poder, en este caso, importar todos los archivos XML. Para poder determinar si tenemos el Excel configurado de manera correcta, únicamente nos vamos a ir a la parte de opciones. Y una vez que seleccionemos la parte de opciones, nos vamos a la pestaña personalizar cinta de opciones, en la cual en la parte superior deberemos, en este caso, seleccionar pues, la pestaña correspondiente a principales, y una vez que hayamos seleccionado esa pestaña, tenemos que asegurarnos que la pestaña programador está incluida dentro de la personalización de la cita de opciones que tengamos disponibles en nuestro Excel. De esta manera, pues nos aseguramos que la pestaña programador está incluida ahí, marcamos el check correspondiente y automáticamente veremos que en la parte superior de Excel aparece una nueva pestaña, perdón, en la cual se indica con la palabra programador, y dentro de ella es donde vamos a poder realizar todas las opciones de importar los archivos XML. Una vez que tenemos configurado el Excel de esta manera, no se preocupen porque esta presentación estará disponible y podrán ver paso a paso cómo deben configurar el Excel en este caso. Hay que tener en cuenta dónde tenemos en este particular resultados correspondientes a Virclea Lotus. Entonces, recuerden que dentro de nuestro ordenador encontraremos tres carpetas en las cuales vamos a encontrar la información relacionada con Virclea Lotus. La primera es en Program Files 86, en la cual, pues, en la pestaña Lotus Application encontraremos pues, todo lo relacionado con los métodos y con el ejecutable del instrumento, del software. Luego encontraremos una segunda carpeta, que es la Program Data, en la cual dentro de la carpeta Lotus se van a ir almacenando cada uno de los resultados que se vayan a ir obteniendo día a día. De esa manera es un poco complicado importar los resultados, porque al fin y al cabo vamos a tener que importar los resultados poco a poco, y no es una manera muy sencilla en este caso de hacerla, es bastante tediosa de hecho. Y vamos a hacer uso de la tercera carpeta, la cual está relacionada con Vircom, en la cual vamos a encontrar todos los archivos XML que han sido en este caso generados por nuestro instrumento Virclea Lotus. En la carpeta Virclea Lotus encontraremos en este caso dentro de esa carpeta una subcarpeta que es XML, y dentro de la subcarpeta XML podrán encontrar una carpeta en la cual aparecen los resultados. Y a partir de esta carpeta resultados es donde vamos a encontrar todos los archivos XML
almacenados sin tener que, en este caso, incluir o, mejor dicho, buscar cada uno de los resultados obtenidos día a día. Dicho lo cual, para importar los archivos XML, vamos a proceder del siguiente modo. Abrimos nuestro Excel, pulsamos en nuestra pestaña Programador y en la parte derecha de la pestaña Programador encontrarán una pestaña que pone Importar. Inicialmente clicamos en esa pestaña Importar y se nos abre una ventana en la cual nos permite importar, o en este caso definir la localización en la cual vamos a encontrar esos archivos XML. Llegados a este punto es muy importante que sigamos el siguiente paso. Antes de empezar a importar los archivos XML todos de un tirón, es preciso que creemos y generemos la estructura correspondiente a los resultados que vamos a importar. Para ello, únicamente vamos a importar un único resultado. De tal manera que seleccionando solamente un único resultado, Excel nos va, en este caso, a permitir que definamos dónde queremos que se importen todos los resultados que están relacionados con ese archivo y una vez que le definamos la localización, automáticamente nos aparece este tipo de resultado. Como pueden ver, para cada tira aparecen en este caso 8 filas distintas y cada una de esas filas contiene información pues, relacionada con el nombre del archivo, la fecha del archivo, la hora a la que ha sido obtenido el resultado, cuál es la versión del método que se ha utilizado, quién ha sido el operador, en este caso que está trabajando con el instrumento, cuál es el número de serie del instrumento, la versión de software, la temperatura, etcétera, etcétera. Nos indica también, en este caso, cosas importantes tales como cuál es el nombre del método que se está analizando, cuál es el lote, cuál es la fecha de caducidad. Y luego vemos dos grupos relacionados con los valores RLU que se han obtenido para el calibrador, para la muestra y para el control negativo. Entonces, llegados a este punto, es muy importante que en lugar de definir 8 filas para cada resultado, lo intentemos definir de tal manera que para un único resultado tengamos una única fila. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer va a ser filtrar o aplicar un filtro precisamente en la columna Name5, número Name 5, en la cual utilizamos esta columna porque es la que está asociada, en este caso, al mensaje o a la interpretación del resultado que se ha obtenido para esa muestra en particular. Una vez que, en este caso, apliquemos el filtro, nos quedaremos, en principio, con el valor de los calibradores, si es realmente lo que queremos analizar. Eliminamos el resto de RLUs, con lo cual solamente nos aparecerá en ese valor de la fila el valor correspondiente a la RLU del calibrador y automáticamente obtendremos una estructura tal que para cada una de las tiras que sean analizadas en Birkleya Lotus, nuestra base de datos, o mejor dicho, nuestra importación de resultados, lo va a representar como una única fila. Una vez que ya tenemos toda la estructura, es decir, ya tenemos que para una tira, una única fila, lo que vamos a hacer va a ser repetir nuevamente este proceso y en lugar de escoger un único archivo XML, vamos a escoger todos los archivos XML hasta la fecha en la que nos interese, en este caso, analizar el sistema. Bueno, pues dicho lo cual, para ello volvemos al proceso anterior. Nos vamos a la pestaña Programador, pulsamos en la pestaña Importar y en este caso se seleccionan todos los archivos XML que se quieren en este caso analizar. Una vez que seleccionamos todos, exportamos y dependiendo del número de archivos que estemos importando, pues tardará más o menos. Por lo general, en cuestión de pocos minutos, 1 minuto, 2 minutos, máximo 3, pues tendremos en este caso importados todos los archivos XML que en este caso deseemos analizar. Llegados a este punto, ya tenemos distintas filas para cada una de las tiras que se han analizado en Birkleya Lotus. Pero de esta manera es bastante complicado extraer toda la información, en este caso, que queremos analizar del sistema Birkleya Lotus. De manera que nosotros solemos, en este caso, generar lo que se denomina como tabla dinámica, porque es una manera muy gráfica, muy rápida, de poder analizar cuántas tiras se han analizado de cada uno de los parámetros y cuántas han
reportado, en este caso, valores de QC fuera de especificaciones. Para ello, lo que vamos a hacer es simplemente dirigirnos a la pestaña Insertar. Y una vez que estamos en la pestaña Insertar, pulsamos en la pestaña Tabla dinámica. Cuando pulsamos Tabla dinámica, automáticamente Excel nos muestra en qué ruta o cómo queremos, en este caso, insertar esa tabla dinámica. Le decimos, en este caso, que lo queremos como una hoja de cálculo nueva y automáticamente nos va a aparecer en la parte derecha lo que se llaman los campos de la tabla dinámica. En estos campos de la tabla dinámica aparecen cada uno de los campos que yo quiero generar cuando, en este caso, defina mi tabla dinámica. Y como pueden comprobar, aparecen cada uno de las distintas columnas que tenemos, en este caso, importadas en cada uno de los resultados. Como pueden ver, aparece la columna correspondiente a fecha, al tiempo, a la versión, en este caso, parámetro, a los calibradores. Pues una vez que hemos definido, en este caso, cuál de ellos queremos analizar, tenemos que tener muy claro en qué posición queremos posicionarlos dentro de nuestra tabla dinámica. Para ello he utilizado este código de colores. He utilizado en amarillo aquellas columnas que las voy a definir, en este caso, como filas. En verde, aquellas que quiero definir como columnas. Y en rojo, aquellas que me van a permitir, en este caso, extraer la información extra. De esa manera, pues, tras haber importado nuestros resultados, lo que tendría que definir como fila son o mejor dicho, es el contenido incluido dentro de la columna Name2 y de la columna Lot. De esta manera aparecerá simplemente clicando Name2 y Lot dentro de la posición de filas, pues los resultados correspondientes a cuáles son los parámetros que se han analizado en ese instrumento, seguidos del número de lote correspondiente al parámetro definido. Esta es la primera parte. Ya tenemos definida cuáles son los parámetros que se analizan en ese instrumento y qué lotes ha utilizado el cliente. El segundo paso consiste en definir qué información quiero incluir en cada una de las columnas. Entonces, para ello, voy a seleccionar los valores correspondientes a Name5 y a Message. ¿Por qué Name5 en este caso? Bueno, pues Name5 es porque quiero representar cuáles son los valores de la RLU del calibrador correspondiente a cada una de las tiras. Esa va a ser una parte. Y la segunda parte, quiero definir cuál es el resultado que se ha obtenido o que ha sido reportado por el instrumento, tanto si el resultado ha sido positivo, si ha sido negativo, si ha sido dudoso o si ha presentado un valor de QC inválido. De esta manera, pues simplemente definiendo, en este caso particular, en Name5, en Name5, podré definir si lo que quiero representar es el valor de la RLU del calibrador, de la RLU del control negativo o de la RLU de la muestra. Llegados a este punto, es muy importante que hagamos un filtro. De lo contrario, los resultados que van a aparecer en la tabla dinámica van a aparecer por triplicado, porque recuerden que para cada una de las tiras voy a obtener un valor correspondiente a la RLU del calibrador, a la RLU de la muestra y a la RLU del control negativo. Y en mi análisis solamente me voy a fijar en uno de los parámetros, que en este caso va a ser la RLU del calibrador. Para ello, aplico un filtro precisamente en la parte donde pone etiqueta de columna y únicamente quiero representar los resultados correspondientes a la RLU del calibrador. Entonces, ahora mismo he hecho el filtro en Name5. A continuación, lo que voy a hacer va a ser incluir dentro del filtro que quiero poner como columna el resultado correspondiente al mensaje. Entonces, para ello, incluyo el mensaje a continuación de Name5 y aparecerá, en este caso, reflejado en la tabla dinámica, los valores RLU de calibradores correspondientes a resultados que han sido reportados como negativos, como positivos o, en este caso en particular, con QC inválido. Una vez que llegamos a este punto, estamos en la fase final en la cual yo tengo que determinar cuántas tiras han reportado cada uno de esos valores, porque eso me va a permitir analizar, en este caso, si el funcionamiento del instrumento parece correcto o no lo es. Para ello, lo que hacemos es, tal y
como tenemos indicado en la parte de la tabla de la extracción de resultados, el resultado correspondiente al input. Con el resultado del input, lo incluyo dentro de lo que es el campo de sumatorio de valores. Inicialmente, lo que en este caso Excel me va a permitir va a ser representar cuál es el valor de la suma correspondiente a los valores de los calibradores para cada uno de esos resultados. Pero eso no es lo que yo estoy interesado, porque en realidad, en lugar de hacer una sumatoria, lo que yo quiero hacer es un recuento. De tal manera que tengo que clicar sobre el resultado input que tengo precisamente en la tabla del campo, la tabla dinámica en la parte inferior derecha, y automáticamente lo que hago es que en lugar de que aparezca suma, que aparezca recuento. Dicho esto, al aceptar, automáticamente ya tenemos definidos cuáles son el número de tiras de cada uno de los parámetros que han sido analizados en Virtual Lotus, correspondientes a resultados que han sido negativos, resultados que han sido positivos, dudosos o que han presentado QC inválidos. Con este caso, que lo he ido haciendo paso a paso, nos presentamos en el primer ejemplo que quería mostrarles. Entonces, esto es un ejemplo reciente en el cual un cliente nos reportaba que para un cliente en particular estaba reportando con un lote reciente resultados de QC inválido, en este caso para tipo encefalitis, una IgM. Bueno, pues llegados a este punto, con nuestros resultados de tabla dinámica, a priori estamos viendo que el instrumento parece que está funcionando bien. Estamos viendo que para los distintos parámetros que se analizan en este instrumento, borrelia, hepatitis, herpes, sífilis, tick-borne y toxoplasma, pues solamente obtenemos 2 valores de QC inválido. Llegados a este punto, tenemos que analizar qué es lo que está pasando en este caso con ese lote reciente de tick-borne encefalitis. Y nos tenemos que preguntar, una vez llegados a estos resultados de la tabla dinámica, es si esos resultados han sido reportados bien por valores de calibradores que están por encima de especificaciones, bien por valores de calibradores que están por debajo de especificaciones, si además esos valores que han reportado QC inválido han sido reportados todos en el mismo día, o en este caso podemos hacer una representación de Levy-Jennings en la cual podamos ver cuál es la evolución de esos valores RLU correspondientes a este parámetro en particular. Bueno, pues si nos fijamos en los resultados y hacemos en este caso un filtro, en este caso para ver cuáles son los valores de QC inválido, pues vemos que lo que estamos reportando son valores RLU del calibrador que están por debajo de 2. Están muy próximos a 2, pero por debajo de 2. El siguiente paso que tenemos que determinar es los resultados que están reportando QC inválidos se corresponden a resultados reportados en el mismo día. Bueno, pues como podéis comprobar, efectivamente, los resultados han sido reportados todos en el mismo día. Dicho esto, nos queda por comprobar el resultado de todos los valores RLU correspondientes a ese parámetro y ese lote. Y como mostramos en la gráfica de Levy-Jennings, bueno, pues estamos viendo que para este lote en particular, el kit está reportando valores de RLU del calibrador que están muy cerca de 2. Entonces, cualquier mínima variación, en este caso, en el resultado del calibrador, pues se nos va por debajo de especificaciones. Una vez que llegamos a este punto, ya hemos descartado, primero, que el resultado sea debido a un mal funcionamiento del instrumento. 2, que el resultado, en este caso, sea debido a una mala praxis por parte del cliente. Y 3, tendremos que analizar por qué ese lote en particular le está reportando al cliente, en este caso, valores que son tan próximos al valor inferior de las especificaciones del producto. Esto es simplemente en cuestión de unos pocos minutos hemos sido capaces de extraer esta información de un instrumento en particular. Dicho esto, pasamos a un segundo ejemplo, en el cual, en este caso en particular, el cliente se quejaba de que estaba reportando muchos resultados de MAMS con valores de calibradores fuera de especificaciones. Entonces, directamente he presentado directamente la tabla dinámica. ¿Usted cree que nos da chance de que mañana manden eso de Tegucigalpa y que lo recibas el miércoles? Todo lo del seguro, incluyendo coautorization. Alguien está hablando y necesito que corte el micrófono. Aquí, fíjese que me avisan que hoy por la
van a entregar el digisol y también las células. Dicho lo cual, yo prosigo. Como pueden comprobar, en este segundo ejemplo, estamos presentando en este particular resultados cuales hay distintos parámetros que están reportando valores fuera de especificaciones para dengue, por ejemplo, una tira, para MAMS 5, para parvovirus 1, para varicela 2. Y ahora llegamos al punto en el cual tenemos que analizar nuevamente por qué para ese parámetro se están reportando 5 valores fuera de especificaciones. Para ello, lo primero que vamos a hacer es nuevamente determinar si los valores que están reportando valores de RLU-Cal fuera de especificaciones son debidos, en este caso, al instrumento o bien son debidos, en este caso, al kit o quizás a una mala praxis del cliente. Lo primero que analizo es precisamente cuáles son los valores de los calibradores que se están reportando estos valores de percusión inválidos. Y como pueden comprobar, en este caso en particular, todas las tiras que han reportado valores fuera de especificaciones están reportando valores RLU que están por debajo de 2. El segundo caso que tengo que comprobar es cuál es el comportamiento que tiene mi instrumento. Es decir, con ese lote en particular, mi instrumento está reportando este tipo de valores constantemente o no. Bueno, pues representamos y filtramos en este caso todos los valores RLU correspondientes al parámetro en este particular que es el MAMS para ese lote definido y hacemos su representación Levi-Jennings. Como muestro en la gráfica adjunta, pues se observa que hasta la fecha 22 de abril, todos los valores RLU-Cal que está reportando ese kit en particular estaban por encima de 3 y estaban incluso por encima de 4. De modo que es muy extraño que pasemos de valores por encima de 4 en un día y al día siguiente caigan estrepitosamente por debajo de incluso una RLU. Eso nos indica que algo raro ha pasado en ese día en particular. Dicho esto, tenemos que analizar en ese día en particular en el cual se han reportado 5 valores fuera de especificaciones para el MAMS, el resto de parámetros estaban reportando valores que también eran fuera de especificaciones o no. Entonces, para ello, lo que hacemos es filtramos precisamente por fecha, en este caso el 22 del 4, y obtengo que el cliente ha analizado por este orden, primero 6 tiras de MAMS, luego ha analizado 4 tiras de parvovirus IgG, 3 tiras de parvovirus IgM y finalmente una tira de dengue G y dengue E. Nos fijamos en parámetros en los cuales tenemos un mayor número de tiras y en ese particular pues comprobamos que en el caso del parvovirus IgG o en el parvovirus IgM los valores RLU-Cal están dentro de especificaciones. De tal manera que nuevamente me vuelvo a fijar en el orden en el que han sido analizados, en este caso, las tiras. Y como comprobamos, los valores RLU correspondientes a las tiras de MAMS van aumentando de 0,33 hasta 2,5. Esto nos permite, en este caso, preguntar al distribuidor si el cliente durante ese periodo de tiempo, en particular en esa fecha del 22 del 4, había realizado algún tipo de mantenimiento preventivo o algún tipo de mantenimiento semanal en ese instrumento. Y efectivamente, el distribuidor nos confirma que el cliente había realizado un mantenimiento. Nuestra hipótesis, que luego terminó siendo confirmada, fue que el cliente había realizado un mantenimiento con solución de hipoclorito sódico y que como consecuencia no había cebado bien el instrumento, quedaban restos de hipoclorito dentro de lo que sería, en este caso, el circuito hidráulico, y esa es la razón por la cual las primeras tiras reportan resultados que son tan próximos a 0 y conforme se va cebando el circuito hidráulico, va cambiando en este caso el pH de la solución y van aumentando el valor de la RLU de las tiras que van siendo analizadas. Por eso, a partir de la tira 6, los valores RLU para este parámetro en particular reportan resultados dentro de especificaciones y a partir de ahí el resto de tiras que han sido analizadas pues están reportando valores dentro de lo esperado. Este es un segundo ejemplo en el cual pues comprobamos que una mala praxis por parte del cliente pues ha generado valores de QC fuera de especificaciones. El tercer ejemplo que les voy a presentar a continuación es un ejemplo que al principio va a costar, y yo espero hacerlo lo más dinámico posible,
porque lo que nos encontramos al analizar los datos y tener nuestra imagen de la tabla dinámica es que el cliente, y en este caso el instrumento en particular, está reportando muchos valores, en este caso de cruce inválidos, de distintos parámetros. Y en este caso, pues como pueden comprobar, pues tenemos 3 para Epstein-Barr, 5 para herpes G, 15 para herpes M, 8 para herpes 2M, así sucesivamente. Cuando vemos esta tabla dinámica, ya nos empezamos a preocupar una de dos. O ha habido una mala praxis por parte del cliente o ha sido un fallo del instrumento. Para una más clara de lo que ha podido ocurrir, nuevamente volvemos a analizar cuáles son los valores RLU, en este caso reportados por parte del instrumento. Y como podemos comprobar, todos los valores RLU cal que se han reportado en el instrumento fuera de especificaciones son todos por debajo de 2. Tenemos que entender que si un kit está estropeado, todos los valores RLU cal que va a reportar, en este caso el instrumento, van a ser iguales, o todos por debajo de 2 o todos por encima de 7. Pero no vamos a tener unos resultados fuera de especificaciones en unos casos y otros en otros, a menos que estemos muy cerca de los valores 2 y 7 correspondientes a las especificaciones del producto. El segundo caso es que todos los resultados que han sido reportados fuera de especificaciones han sido reportados en distintos días, de tal manera que tenemos que analizar qué es lo que ha ocurrido día por día en cada uno de los resultados reportados por el cliente. Y eso es lo que hacemos. Entonces, al ver que hay distintos días, hacemos un filtro y representamos todos los resultados que han sido reportados por ese instrumento en cada uno de los días en particular. ¿Y qué nos damos cuenta? Bueno, pues este es, por ejemplo, los resultados reportados por este instrumento para el día 4, en el cual vemos que aleatoriamente, independientemente de cada uno de los parámetros analizados, obtenemos un valor de RLU que es prácticamente cero. Fíjense que en el primer caso tenemos tiras de herpes G, en las cuales el valor promedio de la RLU cal está por encima de 4 o 4,5 y aleatoriamente una tira ha reportado valor de 0,1. En el caso del herpes M, exactamente lo mismo. Tenemos valores que son 0,08, 0,092, 0,14, pero también tenemos simultáneamente valores de RLU cal que están por encima de 4,5. En el caso del herpes 2, pues están todos por encima de especificaciones, en torno a 3. En el caso del herpes 2M, podemos encontrar nuevamente que aleatoriamente hay 2 tiras que han reportado valores que son de 0,29 y 0,25, cuando el resto de las tiras están entre 4 y 5. En el caso de la sífilis G, de la sífilis total, están todos dentro de especificaciones. La clamidia trachomatis 3/4 lo mismo. Y nos encontramos con la trachomatis G, en la cual tenemos una tira que ha reportado valores próximos a 0 y el resto de las tiras analizadas por encima de 3,5. Este resultado ya es anómalo. Si analizamos los resultados de días anteriores, por ejemplo, el día 3, encontramos exactamente el mismo comportamiento. De un mismo parámetro en los cuales los valores de calibradores están todos por encima de las especificaciones del producto, aleatoriamente muestra unos cuantos resultados con calibrador 0. En el caso del herpes M, exactamente lo mismo. En el caso del herpes 2G, exactamente lo mismo. La mayoría de las tiras están reportando valores por encima de especificaciones, menos una, que da un valor de 0,16. Esto nos indica que el instrumento lo está fallando en el instrumento. Llegados a este punto, nosotros como especialistas en aplicaciones podemos llegar, informar de esta situación a nuestro ingeniero para que él verifique si realmente es un problema del instrumento. Y así es. Y en este caso en particular, este fallo estaba asociado con un problema en el shuttle, que en este caso el obturador del lector no era capaz de abrir completamente cuando tenía que abrir, y esa es la razón por la cual os había reportado valores que eran de 0. Por lo general, hay que tener en cuenta que cuando un kit está estropeado, todas las tiras están igual de estropeadas. No podemos decir lo mismo cuando tenemos resultados que aleatoriamente reportan valores de 0 y valores muy por encima de las especificaciones del producto.
Estos han sido simplemente 3 ejemplos de cómo, analizando los datos en cuestión de unos pocos minutos, podemos obtener y diagnosticar cómo es el problema que nos está reportando el cliente final. Yo espero que estos resultados, y en este caso estos ejemplos, le hayan sido instructivos, y si hay algún tipo de preguntas, estaré encantado de resolvérselas. Hola, buenas, Julián. Muy buen Bueno, día. buenos días. Ignacio, desde Honduras. Hola, Ignacio, dime. Mire, tengo una consulta. Bueno, yo tengo poquita experiencia con el equipo, entonces tengo algunas dudas respecto a los datos que está presentando. Ajá. Yo tengo entendido que el dato del RLU del CAL, hay dos, es el RLU1 y el RLU CAL 2. En este caso, en la tabla que usted estaba filtrando, ¿cuál estaba evaluando? El ¿O hay RLU una figura? CAL 1. Ah, ok. El RLU CAL 2 sería correspondiente al control negativo. Ok, está bien. Sí, eso es lo que me tenía como pensando, porque decía como, bueno, pero eh, ¿cuál de los dos es? O sea, veo que está mayor de 2 y estamos fijándonos los que están en cero, entonces, ¿cuál era? Entonces tenía esa duda. Por lo general siempre nos fijamos, en este caso, los valores RLU CAL, en este caso como un indicativo de que el instrumento o que el kit puede estar comprometido. Pero para una serie de parámetros en específico, por ejemplo, en el caso del galactomanano, el RLUCAL2 que usted indica, que es el control negativo, para nosotros es muy útil, porque con el valor del control negativo podemos determinar incluso si el instrumento puede presentar algún tipo de contaminación o no, que en este caso puede afectar a los resultados reportados por el instrumento. Entonces, cada uno tiene su miga, y podemos en este caso extraer una información que es muy valiosa, pero lo básico y fundamental cuando ustedes estén en campo y necesiten utilizar este tipo de herramienta para analizar in situ con el cliente qué es lo que puede estar ocurriendo, pues con el análisis de datos preliminar es suficiente. De esta manera, cuando nos reporten, en este caso a Customer Service, cualquier tipo de incidencia, simplemente presentando la carpeta resultados XML conjunto con la tabla dinámica y el archivo Excel que ustedes hayan generado, nos están, en este caso, ayudando a hacer un preanálisis de lo que puede estar ocurriendo en el instrumento. Luego ya del resto nos encargamos nosotros. Pero ese preanálisis es muy útil y hace que nuestra respuesta hacia ustedes pues, sea mucho más rápida. Ok, entendido. Gracias. Un placer. ¿Una otra pregunta? Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Karina Zanabria, soy especialista de aplicaciones en la empresa Quimiolab en Colombia. Entonces, quiero que me saques de una duda. Cuando tú ahorita nos nombrabas de que con la prueba de Aspergillus galactomananon podemos verificar si hay o no contaminación en el instrumento a partir del control negativo, ¿yo qué parámetro como especialista podría yo saber para que sea el indicativo de que el equipo tiene contaminación? Más o menos a partir de qué valor el control negativo yo lo podría estar observando en el instrumento. Bueno, en este caso en particular, para el galactomanano, hemos implementado en el último método que fue liberado unas condiciones que son muy restrictivas. Quiere decir que si los resultados que está reportando el instrumento para galactomanano están dentro de especificaciones, descartamos la posibilidad de que el instrumento esté contaminado. Pero si alguna de las tiras está reportando valores fuera de especificaciones, en particular para el control negativo, entonces es muy probable que el instrumento esté contaminado. Más o menos un valor aproximado en lo que yo vea que de pronto con la prueba me esté fallando y el control negativo me esté fallando, más o menos un valor cercano o un aproximado se podría definir. Antes, con el método anterior, solíamos definir con valores
que fueran por encima de 0,5 para el control negativo. Pero esa valoración la descartamos y nos centramos ya en el índice del control negativo. Y a partir del índice que se obtiene para el control negativo, si es superior a 0,16, quiero recordar, en este caso entonces el instrumento sí puede estar reportando contaminación. Pero de todas formas, ese resultado le aparecerá precisamente en los resultados de QC, los QC check, que tienen que venir, en este caso, mostrados en el informe final de resultados del cliente. Si están todos dentro de especificaciones, entonces descartamos la contaminación. Muchas gracias. Tengo otra inquietud. Por ejemplo, sabemos que la prueba de aspergillus es una prueba un poco delicada el manejo, que pues porque es de contaminación fácil, no es tan fácil implementarla, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿sigue la misma indicación de que para esa prueba procesemos con agua tipo 2 o agua estéril? Siempre la recomendación es utilizar agua tipo 2, porque con agua estéril no estamos consiguiendo la homogeneidad que nos hace falta para poder evaluar los distintos resultados. Entonces, nuestra recomendación siempre que la preparación sea con agua tipo 2. Vale, muchísimas gracias. Un placer. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna cuestión relacionada con análisis de datos? Pues por nuestra parte, darles las gracias por su atención. Tendrán disponible en este... ¿Sí? Hay preguntas en el chat. No sé si lo has visto. Hay preguntas en el chat. Espera. Ah, cierto, perdón. Me indican, ¿el programa Excel está instalado en el PC de Lotus? No, el programa Excel no está instalado en el PC de Lotus. Por lo general, cuando nosotros los especialistas vamos al campo, solemos llevar nuestro ordenador personal y nuestro ordenador personal en este caso sí tendrá instalado el paquete Office. Cada fila es una tira siempre y cuando se haga el filtro o se aplique el filtro en la columna Name 5, tal y como he indicado en la presentación. No obstante, esta presentación la tendrán disponible para que puedan verificar cada uno de los pasos y poder implementarla cada vez que hagan, en este caso, su análisis de datos. Las 8 filas, cuando se importa el archivo XML, cada archivo XML importa un total de 8 filas. Y entonces, cuando se hace el filtro sobre la columna Name 5, entonces ahí es cuando pasamos de tener de 8 filas a tener solamente una. Con las tablas de análisis de datos de los archivos XML, ¿es posible sacar datos de media, de control y coeficiente de variación? Bueno, se puede no con la tabla como tal, sino a partir de los resultados XML. Sí, de hecho es como nosotros los hacemos. Se selecciona el parámetro correspondiente al que queramos analizar. Directamente se aplica una fórmula y con la fórmula de media, o en este caso de promedio, más la de desviación estándar, estaremos en condiciones de calcular, en este caso, cuál es el coeficiente de variación. Gustavo desde Venezuela nos pregunta, ¿cuál es el criterio para determinar que un kit o un lote se ha deteriorado desde su fecha de vencimiento? Pues con lo general lo vamos a ir viendo con el Levi-Jennings. Cuando los resultados que vayan reportando el Levi-Jennings vayan descendiendo, en este caso, hasta pasar por las especificaciones, pues eso quiere decir que el kit se ha podido deteriorar o bien durante el envío o bien durante el almacenamiento, en este caso, bien en sus instalaciones o en las del cliente. Para ello tendrán, en este caso, que analizar si en el mismo envío en el que ustedes recibieron esos kits y se han entregado a un cliente, algún otro cliente que esté utilizando el mismo lote que estaba incluido en el mismo envío, pues estará reportando los mismos resultados o no. Esa es parte ya de la investigación que es precisa realizar internamente antes de poder decir si es un problema del kit o es un problema particular de un cliente en particular.
Dice, aquí nos ha ocurrido que el cliente empieza a reportar algunos QC fail en un test y al evaluar nos encontramos que el valor general está muy cerca del límite de validación del QC. Pues tendrán que determinar en este caso si los resultados que se están reportando desde el principio están muy cerca a los valores que están en su valor más bajo o dentro de las especificaciones o no, y sobre todo comprobar si es solamente una cosa particular de un cliente o le está ocurriendo a todos los clientes que tienen el mismo lote. Esta parte es muy importante porque no podemos decir que es un fallo del lote si el resto de clientes no está reportando los mismos resultados. ¿De acuerdo? Creo que no me dejo ninguna. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta. Adelante. ¿A qué se debe que normalmente los QC fallidos, digamos ya con la experiencia que hemos tenido con equipos, con verificaciones, instalaciones y demás, a qué se debe que generalmente los QC fallidos se observan más con calibrador que con control? Cuando dice Normalmente, que general, ocurre fallas de QC por calibrador porque están por debajo de 2, uno que otro por encima de 7, pero casi que uno nunca percibe QC fallidos por control negativo. Bueno, en realidad recuerde que el control negativo no es más que una dilución es aplicar la misma dilución que se aplica para la muestra con el calibrador. Entonces, con el control negativo, a menos que haya un fallo en el instrumento, especialmente en el lavador, pues va a ser muy complicado ver ese tipo de fallo en el control negativo. En el caso del galactomanano es distinto, porque la contaminación implícita en la solución de lavado o en el instrumento puede hacer que la presencia de galactomanano dé como resultado pues, valores altos del control negativo y también altos del calibrador. El calibrador puede que esté dentro de las especificaciones, pero el control negativo va a indicarnos que algo no está funcionando bien ahí. Esa es la razón principal por la cual casi siempre se ven en calibradores y casi nunca se ven en controles negativos. Los controles negativos nosotros los analizamos para ver el estatus del instrumento. Nosotros nos solemos fijar en el valor de los controles negativos, sobre todo para determinar cómo puede estar funcionando o no, en este caso, el lavador de tiras. Comparando los resultados que tenemos con nuestra agenda, con la agenda de nuestro departamento de QC y los resultados reportados por el cliente, podemos ver si efectivamente el control negativo pues, está presentando un coeficiente de variación muy alto o en este caso puede presentar valores RLU anómalamente altos para el resultado que debería estar reportando. Muchas gracias. Faltaría más. No sé si hay alguna otra duda en el chat, creo que no. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y en breve, tan pronto como nuestros compañeros de marketing tengan a punto tanto la presentación como el vídeo, pues se la facilitaremos para que puedan en este caso utilizarla y poder verlas tantas veces como la necesiten. Como siempre, estamos aquí para ayudarles, somos todos parte del mismo equipo y espero en este caso que este webinar le haya sido de utilidad. Que tengan muy buen día allí en Latinoamérica, buena tarde aquí en España. Saludos cordiales. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes.